Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy buenas tardes, ya son las 13:06 del lunes 18 de agosto. Estamos en el programa Laudatista, el programa de la Alameda, en su programa número 12, junto con la conducción de Facundo Lugo y Ximena Ratoni. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer 17 de agosto fue el Día del Niño, según mi ley, el Día de las Niñeces, según el calendario anterior. Concretamente el día que se celebran las infancias en Argentina. Y en este momento, la segunda serie en español más vista internacionalmente, incluso a nivel local, se llama En el Barro. Es una serie hecha por Sebastián Ortega y que de alguna manera remixa o es una versión similar a lo que se veía en la serie de Marginal, que también fue una serie muy exitosa del cine argentino. Concretamente esta serie tiene un trasfondo, no la voy a espolear, pero hay un trasfondo, entre los muchos trasfondos que se muestran, que tiene que ver concretamente con el negocio de la compra y venta de bebés y niños, concretamente, o sea, con fines de adopciones ilegales, y con la complicidad de médicos, funcionarios de servicio penitenciario, políticos, jueces, etcétera. El hecho parece ficcional, pero en realidad la realidad argentina supera la ficción, porque aunque a ustedes les parezca increíble, en la Argentina no está tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Así como están escuchando, no es delito comprar o vender bebés, niños, niñas o adolescentes, porque el Código Penal no establece ninguna pena, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2012, a partir del caso Fornerón, del cual vamos a hablar hoy con el doctor Gustavo Moreno, que estuvo acompañando a la familia, a partir del caso Fornerón, que fue una adopción ilegal, falló, digamos, para que la Argentina
tenga una tipificación del delito de compra y venta. Ya pasaron 13 años, ya pasaron 4 gobiernos de distintos signos, ya pasaron 60 proyectos parlamentarios que todos durmieron la siesta en el Senado, concretamente, y todavía seguimos sin tipificar el delito. Lo máximo que se avanzó el año pasado, cuando fue la conmoción de por la desaparición forzada del caso Loan, es avanzar en media sanción de una ley, que fue una ley presentada por la senadora Carolina Lozada, que no cumple los estándares que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque plantea la sustracción o compra y venta de niños como un delito contra la identidad. Y no es solamente un delito contra la identidad, es un delito contra la identidad, contra la dignidad y contra la libertad. Es trata de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dice taxativamente. La compra y venta de niños, con independencia de que tengan fines de explotación o no, es trata. Y lo ratifica en otro fallo, en el 2018, ¿sí? El Congreso, que todavía tiene estado parlamentario, que tipifica el delito según los estándares que plantea la Corte, es el que trabajó Ramiro Gutiérrez junto con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas del gobierno anterior, pero que está también a punto de perder, digamos, estado parlamentario. Y mientras tanto, tampoco se avanza en la legislación de la subrogación de vientres. Hay avisos que aparecen en Facebook, que aparecen en distintas plataformas virtuales, ofreciendo concretamente a mujeres pobres, vulnerables, que vendan su cuerpo, que se convierta en una especie de incubadora, para que vendan los pibes, concretamente. No está tipificado el delito de subrogación de vientre, no está tipificado el delito de compra y venta de niños. Y como si esto no fuera lo suficientemente grave, además el gobierno de Milei sacó un decreto este año mediante el cual exime a las empresas de transporte de pedir la documentación cuando un menor sale del país y lo deja solamente en manos de migraciones, sabiendo que hay una frontera extensísima, que es un colador, donde puede entrar y salir cualquiera, y donde claramente no podés dejar en manos de los pasos migratorios formales, ¿sí? El control concretamente de qué pasa con los niños cuando salen del país. Por lo tanto, la Argentina, además de tener métodos recontra burocráticos para adoptar, que es una especie de invitación a que vayas al mercado clandestino, tiene un poderoso mercado clandestino de compra y venta de pibes. De hecho, el registro oficial es que hay 1.770 menores que todavía no se sabe el paradero en el país. Tampoco se sabe nada de LIAN, tampoco se sabe nada de LOAN. Y concretamente en el Día de las Niñeces, y mientras estamos viendo una serie que es furor, que parece ficción pero no lo es, la realidad supera largamente la ficción. Esperamos concretamente que el Congreso tome cartas en el asunto, que termine la connivencia con el mercado clandestino de compra y venta de pibes, y hoy vamos a tratar en el transcurso de este programa más profundamente este tema y la negligencia del Estado argentino en relación a la desprotección total de bebés, niños, niñas y adolescentes. Esto es Laudatista, el programa de La Alameda, el capítulo número 12. Muy bien, esta información que está dando Gustavo la pueden encontrar en nuestra página web www.somosalameda.org.ar, donde este fin de semana sacamos un informe pormenorizado con todos estos datos que acaba de dar Gustavo alrededor de este tema, donde increíblemente todavía tenemos como país esta deuda legislativa, ¿no? Dejando a los pibes y a las madres vulnerables a merced de esta parte tan feroz del capitalismo, ¿no? Muy bien, ahora continuaremos al final del programa con este tema. Ahora vamos a otro tema que se desarrolló importantísimo esta semana. Fue exactamente hace 3 días, el 15 de agosto, una cumbre que se desarrolla en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Ambos vienen con una delegación bastante nutrida e importante de asesores, empresarios, etcétera,
La excusa es que iban a tratar la guerra de Ucrania. Concretamente no fue invitado Zelensky, digamos, a la partida. No se anunciaron resultados tangibles, visibles, en relación a cómo va a dirimirse el conflicto en Ucrania. Pero, y hubo muchas quejas, obviamente, de Zelensky, hubo muchas quejas de Europa también, porque no pudieron participar de la cumbre. Hubo algún festejo, digamos, de los medios rusos, digamos, por la importancia que volvió a adquirir la Federación Rusa en el contexto mundial. Pero los especialistas dicen que hay una cumbre detrás de la cumbre, o sea, que detrás de los temas aparentemente formales que se iban a tratar en esa cumbre en Alaska, en realidad había un rediseño geoestratégico del mundo que estaba siendo debatido entre Trump y Putin. Y sobre esto vamos a conversar con el compañero, militante, dirigente político y doctor en Ciencias de la Comunicación, Fernando Esteche, que a su vez es quien dirige el portal PIA Global. Es un portal de análisis internacional y estratégico. Porque lo que queremos básicamente saber es, en realidad, qué significado tuvo esta cumbre, digamos, más allá del título aparente de que se había debatido sobre esfuerzos, digamos, para culminar el conflicto en Ucrania. O sea, la cumbre detrás de la cumbre, este es el tema. Acá estamos en comunicación con Fernando. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? No te estamos escuchando. A ver si mejoramos el audio. Estás muteado, Fer. Está muteado, Fer. Ahora sí. Te escuchamos. Pero mirá que salís en radios, ¿eh? Qué torpeza, qué torpeza. Bueno, a ver, Fernando, no sé si escuchaste la introducción, pero básicamente... Sí. Bien, te escuchamos. No, te escuché y bueno, no tengo más que decir. ¿Cómo que no? Una ¿Qué ocurrió realmente en esa cumbre? No, digo, estamos justo estamos a una hora, menos de una hora de que suceda la reunión entre Zelensky y Trump. Han llegado a Estados Unidos media docena de decadentes dirigentes europeos acompañando a Zelensky. Ahora, en cuanto a lo que vos decías, me parece que tiene que ver con, que vos lo señalaste muy precisamente. La cumbre de Alaska no se trataba solamente de Ucrania era la excusa, no es que era un tema menor, ni mucho menos, pero era la excusa para poder montar la escena de lo que sucedió en Alaska, que fue, como bien se sostuvo, Rusia dejando de ser una potencia regional para pasar a discutir de igual a igual con el hegemón global. Esto lo convierte entonces en una contraparte hegemónica después de 2, 3, 4 años de narrativa del aislamiento ruso. Digo, desde Yeltsin en adelante, Rusia había pasado a ser una suerte después de la caída del muro de Berlín y eso, una suerte de potencia media, residual, supeditada a Europa. Esto de alguna manera se fue modificando con la impronta y la llegada de Putin al gobierno, pero a partir de la operación especial contra el fascismo en Ucrania se había instalado en Occidente fundamentalmente la idea del aislamiento ruso. Bueno, Alaska es el capítulo que cierra con toda esta narrativa para decir, no, Rusia no solo está aislado, no está aislado, sino que es la contraparte del hegemón global, que son los Estados Unidos, y que decíamos nosotros hay falta que es China, ¿no? Que tampoco estuvo ausente, puede haber estado ausente en términos físicos, pero no estuvo ausente en las conversaciones, descontamos nosotros, y creo que es imaginable y que es pensable en el mediano plazo que se pueda construir una suerte de relación tripartita Xi Jinping, Putin, Trump. Lo que va a suceder hoy, seguramente lo vamos a ver ahora en un ratito, es un capítulo más de lo que es la situación de la guerra proxy que no inició Trump, sino que iniciaron los globalistas, que a Trump no solo no le conviene, sino que no está dentro de su lógica de producción política, y
y es un capítulo más de la subordinación europea al hegemón global, que esto se ha logrado claramente desde la guerra proxy con Ucrania. Los grandes derrotados no solamente es los Zelensky, sino que, para no decir los ucranianos, pues los ucranianos ahí están padeciendo también al propio Zelensky, pero los grandes derrotados han sido los europeos en su conjunto y esta élite decadente que está con crisis política en cada uno de sus países, ¿no? Y ahora tengo dos preguntas. La primera, ¿qué papel está debatiendo Estados Unidos con Rusia respecto a cómo podría jugar Vladimir Putin en el conflicto, o en el genocidio, mejor dicho, que está perpetrando el gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza? Y la segunda pregunta es si Putin llegó a Alaska con demandas del gobierno chino, o vos pensás que el gobierno chino estuvo presente de otra manera. No, no sería bajarle el precio a China, pretender que va a hablar a través de Putin. China es la otra gran potencia global, yo creo que son tres hegemónicas. Rusia se ha puesto el saco ahora en Alaska, China ya lo tiene puesto por índices globales. Rusia se puso el saco del hegemón, de contrahegemón ahora en la cumbre de Alaska, y con la victoria sobre la guerra proxy. Creo que lo que hubo discutido ahí es lamentablemente, por eso decíamos, era una suerte de salto, salvando las distancias y el parangón histórico, pero para que se entienda, ahí yo creo que empiezan a definirse zonas de influencia. Eso es un muy mal mensaje para América Latina, es una formidable oportunidad para el sur global como tal, que eso incluye América Latina, pero digo, ahí ya como bloque sur global, y ahí se tiene que hablar de la producción social histórica armónica, tanto en una región como el Cáucaso Sur, que está amenazando con elevarse a nivel de guerra, porque están cortando un pedacito de Armenia, que es el límite con Irán, y ahí va la OTAN. Eso es trágico, es peor que la provocación de Ucrania. Creo que se discutió eso, creo que se discutió el AUKUS y el QUAD en el mar Meridional, en el Indo-Pacífico, que son los operativos de control naval con hegemonía anglo-norteamericana, en el que participan de manera indistinta Australia, India, sobre el cerco marítimo sobre India. Creo que eso también se debatió, creo que se debatió Europa Oriental y Asia Central. Y creo que ante la pregunta puntual tuya también se debatió. Acaba de hacer un posteo en esa red que maneja él, rara, no sé si es de él, Club Social, sí. Que es como si fuera Twitter antes. Acaba de hacer un posteo diciendo que es necesario derrotar y aniquilar Hamas cuanto antes para lograr la paz en Asia Central. Eso lo acaba de escribir Trump antes de juntarse con Zelensky. Mi expertise te diría, tienen que haber discutido Asia Occidental claramente, porque antes de llegar a Alaska, Putin anuncia que van a intervenir, se ofrecen a intervenir como intermediarios en Asia Occidental. Ahora, este posteo de Trump puede ser, no puede ser leído de otra manera que una habilitación a Netanyahu para una ofensiva militar sobre el territorio. Y en este sentido, o habrá sido acordado, o Trump está haciendo de las suyas. Ahí es la propia dinámica política y la autonomía relativa de estas situaciones nos permitirá reglamentarnos mejor en la medida que sucedan los hechos. Bueno, Fernando, antes de que te despidamos, quería preguntarte, no sobre el balance de las elecciones en Bolivia, que es un tema que vamos a entrevistar ahora. Ya te escuchamos la vez pasada, muy interesante, pero concretamente, Rodrigo Paz Pereira, algunos dicen que es de centro derecha, otros de centro izquierda, el tipo que fue sorpresa, digamos, en el balotaje dentro de los grupos de derecha y en el contexto del retroceso del MAS. ¿Quién es? No, bueno, es el hijo de Jaime Paz Zamora, es un tipo que está entrampado, no puede ser otra cosa que producción neoliberal, no va a ser otra cosa. Es como la discusión si Alberto Fernández iba a ser una suerte de Lenin y decían Vladimir Ilich Lenin o Lenin Moreno. Bueno, no puede ser otra cosa que un neoliberal en cuanto a su gestión. En realidad, lo que aportó mucho a la elección de
de Paz fue su vicepresidente, este policía retirado que denuncia a las cúpulas policiales, un tipo muy popular, entre comillas, que se presentó como anticasta, como antitodo, simpático, un outsider, que son los fenómenos que están apareciendo ante el raquitismo de la política en todo el mundo. En realidad yo creo que el gran arquitecto de esa victoria es él, es el vicepresidente, el capitán, se me fue el capitán Lara, creo, que nadie lo tuvo en el radar porque siguen pensando la política con los cánones de la política formal, lo que nos está pasando en Argentina. Y yo creo que no se puede esperar otra cosa que sea una profundización de las tendencias neoliberales en Bolivia y una instalación formidable del Comando Sur en Bolivia. No se puede otra posibilidad histórica, porque además no tiene fuerza, no tiene potencia popular para poder intentar otra posibilidad histórica. Así que no habría que hacerse mayores ilusiones y hay que asumir trágicamente los resultados que tuvimos. Y quería, por las dudas, antes de que nos vayamos, vi un posteo sobre una ley que lleva, ¿no?, presentándose listas a candidatos en Argentina, una ley sobre la compra y venta de menores de edad que hacen ustedes. Sí. Es una ley que lleva creo que 14 o 17 años. Bueno, con eso tiene que ver las falencias de la política, las defraudaciones, y no por esa ley, sino por el posteo me hizo pensar en eso, las defraudaciones recurrentes que entrampan a las pretendidas organizaciones que expresan lo nacional popular y que terminan defraudando, y bueno, son los resultados que se producen son los que tenemos a la vista. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho, seguiremos recurriendo a tus saberes para otros temas internacionales y estamos en contacto. Gracias por la información. Un abrazo grande para todos. Buena semana, un abrazo. Muchas gracias. Hemos conversado con el compañero Fernando Esteche, es doctor en comunicación social, es profesor en asuntos internacionales y es el director de la agencia PIA Global. La verdad que hacen un laburo de análisis de la coyuntura internacional muy, muy importante. Son las 13:25, les recordamos, ahora vamos a continuar con la agenda que tenemos para hoy. Les recordamos que nos pueden buscar a la Alameda, todas nuestras actividades y la producción de información en nuestra página web www.somosalameda.org.ar y en las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Allí van a encontrar toda la información sobre nuestra organización. Vamos a seguir en el plano internacional para pasar al bloque Bolivia, ¿no? Ayer se produjeron finalmente las elecciones a presidente para esta primera vuelta. Va a haber balotaje, efectivamente, por primera vez desde el retorno de las elecciones democráticas en Bolivia. Y bueno, como bien decía nuestro entrevistado anterior recién, hay que asumir que se ha derrotado, digamos, pero quizá antes de la elección ya venía derrotado el proceso popular que se inició hace 20 años atrás, con Evo Morales Ayma como primer presidente de un Estado plurinacional, un hombre que construyó poder popular y un movimiento popular desde abajo, y en las elecciones realizadas ayer, bueno, la verdad que el movimiento popular, el MAS y todas sus variantes, llegó en una extraordinaria debilidad, con disputas internas donde realmente nosotros nos asustamos a veces de nuestras disputas internas. Las de Bolivia han sido realmente muy complicadas, muy patéticas incluso en algún sentido, una división profundísima de todos esos dirigentes que luego de haber construido lo que se llamó el milagro boliviano terminaron dilapidando ese capital político. Obviamente una sociedad que venía con problemas económicos, con una inflación creciente, con algunas cuestiones no resueltas de la vida cotidiana de los bolivianos, y un llamado de una parte del movimiento, puntualmente de Evo, al boicot, digamos, electoral, lo cual derivó en una derrota histórica y catastrófica. El candidato del MAS sacó el 3% de los votos y fue superior al 22-23% la abstención, la anulación del voto y demás. Y sí hubo una sorpresa, no fue sorpresa que perdiera el MAS, sí hubo una sorpresa electoral
que es que al balotaje llegan dos variantes, obviamente de derecha, por decirlo de alguna manera. Una es Rodrigo Paz Pereira, del cual hablaba recién Gustavo con Fernando, un candidato considerado de centro, dentro de los demás candidatos que eran abominablemente de derecha, y llega al balotaje con Jorge Tuto Quiroga, el primero. Rodrigo Paz sacó el 33% de los votos, Tuto Quiroga el 27%. Hay una segunda vuelta electoral que se va a celebrar, falta un montón, el 19 de octubre, pero se va a dirimir entre estos dos candidatos que estábamos hablando recién. Nosotros vamos a establecer en breve comunicación con un periodista y analista político boliviano que ha tenido la deferencia de conectarse con nosotros. Estamos ahí tratando de lograr la conexión. Él está en Bolivia, es boliviano, y bueno, vamos a tratar de comprender con él la situación en Bolivia, ¿no? Mientras esperamos que se conecte, no sé, compañeros, ustedes si tienen, qué apreciación tienen de lo que estuvimos viendo, que era obviamente noticias que esperábamos, la derrota del MAS, pero bueno, con algunas sorpresas importantes, ¿no? Sí, el dato de la realidad es que el 21% de boicot al cual convocó Evo Morales, el 2 o 3% que sacó el candidato de Arce, más el 8% que sacó Andrónico, que es el que era el heredero de Evo Morales, pero después terminó armando su propia lista, en total da un 31%. O sea, si el MAS se hubiera mantenido unido y hubiera tratado de dirimir sus disputas internamente, hoy estaría disputando el balotaje y el señor Tuto Quiroga, agente del imperialismo, estaría completamente fuera de juego. Pero bueno, lamentablemente otra es la historia, producto de esta crisis, y esto es un poco lo que queremos analizar con Antonio, cuando establezcamos comunicación con él, porque realmente hoy vamos a un balotaje entre dos fuerzas, una de derecha y otra de centro-derecha, podríamos decir, increíblemente por la disgregación y las rupturas dentro del MAS. Lo tenemos. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos en Las Batistas, el programa de la Alameda. Un saludo cordial, gracias por la invitación, Gustavo, y dispuesto a conversar sobre lo que ha pasado en Bolivia. Bueno, somos todo oídos porque la verdad que estamos sorprendidos de que dos fuerzas de derecha estén disputando ahora el próximo balotaje y que el MAS, entre el boicot, lo que sacó Andrónico, lo que sacó el candidato de Arces y todo eso, hubiera ido unificado. Hoy el MAS estaría disputando el balotaje, digamos, por una nueva gestión presidencial, pero la verdad que estamos muy, muy dolidos, obviamente desde la Patria Grande, y nos gustaría, Antonio, escuchar tu reflexión de qué es lo que ha ocurrido, cómo llegamos a este punto. Bueno, primero el escenario de debilitamiento de lo que fue el MAS y PSP tiene como dos factores principales. El primero es el contexto mundial, esta guerra geopolítica que ha determinado no permitir subordinaciones de actores como lo indígena, campesino originario en Bolivia, y la emergencia de liderazgos contestatarios a esta expansión imperial, por un lado. Y segundo, los agentes internos que en el caso boliviano han operado desde dentro del instrumento. Uh-huh. Algunas señales, algunas pulsaciones de esta división ya se dieron a partir del año 2016 en Bolivia. Claramente se estaban generando unos bloques al interior de la administración de gobierno con grupos que ya apoyaban con nombres muy claros, ¿no? Los alvaristas y los evistas. Ya existían esas tendencias desde el 2016 adelante. Entonces, esos dos factores son los que terminaron de implosionar lo que era
ese sujeto político que tardó como unos 20 años en constituirse en una alternativa para el movimiento indígena originario y popular en Bolivia. Yo te diría que hay que tomar en cuenta esos dos contextos. Y en esta división entre alvaristas y seguidores de Evo, ¿tú crees que ahí el imperio, los agentes metieron el diablo metió la cola, por decirlo de algún modo? O un sector del MAS, funcionarios, empezaron de alguna manera a ser cada vez más permeables al nuevo contexto más derechista. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo involucionó el proceso? En Bolivia se dio un fenómeno por el que dirigentes de organizaciones sociales fueron poco a poco desplazados de la estructura gubernamental. Tú sabes que las burocracias son los reproductores del poder. Sí. Estas burocracias fueron ocupadas paulatinamente por gente muy afín a Álvaro García, preparadas por Álvaro García porque tenían su propio núcleo de formación que era Columna Sur. Castillo estaba ahí, había mucha gente joven que empezaron a ocupar los ministerios, desplazando a representantes de organizaciones populares. ¿No? Entonces, ahí había un proyecto, por supuesto, un proyecto político. Y poco a poco se fue notando la debilidad interna que adquirieron las mismas organizaciones sociales. Si hacemos memoria, vamos a ver que el 2019, en el golpe, fue débil la reacción organizativa, orgánica, contra el golpe de los movimientos sociales. Es más, acuérdate que fue la propia Central Obrera Boliviana que le pidió a Evo Morales la dimisión, cosa nunca vista. Sí. Entonces ya te das cuenta la debilidad interna que tenían los soportes principales de lo que fue el instrumento, es decir, el movimiento del pueblo organizado como era la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana hoy no existe como alternativa popular. Claro. Y ahora, respecto a cómo se pararon frente a esta elección, la mayoría de los movimientos sociales se encolumnó detrás del boicot. Algunos terminaron rompiendo con el MAS. ¿Qué fue? ¿Cómo terminó esta, digamos, cómo está hoy la situación del movimiento social campesino originario respecto a lo que ocurrió este domingo? Mira, la decisión, yo diría de última hora, de Evo Morales de convocar al voto nulo ha sido una prueba de fuego. Yo creo que él se puso la vara muy alta y salió airoso. ¿Por qué? Cerca del 19 al 20% de un voto nulo consecuente, donde hay mesas electorales de un 100% de voto nulo, especialmente en Cochabamba. En Cochabamba ya está confirmado que el voto nulo ganó en el departamento de Cochabamba. Aquí en Buenos Aires tú tienes en varias mesas el voto nulo como ganador absoluto. Entonces, esta prueba primero nos da una señal de que existe una disciplina orgánica en ciertos sectores que han continuado votando orgánicamente, es decir, de acuerdo a las decisiones tomadas en sus centrales, subcentrales, federaciones y todo eso. No tenemos el mapa completo, pero sabemos que eso ha ocurrido en Cochabamba, ha ocurrido en Potosí, especialmente en el norte, en municipios de Chuquisaca, por ejemplo, y en el norte de Santa Cruz. Bien, bien. Entonces, ahí están estos núcleos, digamos, duros del voto de Evo Morales, que los comentaristas conscientes en este momento en Bolivia le están diciendo
a la clase política en Bolivia que tienen que tomar en cuenta eso. Claro, Que dato. no puede haber gobernabilidad sin tomar en cuenta ese fenómeno. Bien, y ahora, ¿cómo ves el escenario del balotaje y cómo ves, digamos, estos gobiernos, estas dos variantes neoliberales, más extrema, menos extrema, qué van a intentar desandar respecto a la revolución que se produjo en los 20 años de gobierno del MAS? Mira, desde mi punto de vista, el voto para Rodrigo Paz, que fue traccionado con la figura del capitán Erland Lara, en realidad es el protagonista de este triunfo, es Lara. ¿Por qué? Te doy, y ya lo debes saber, perdió en Tarija Rodrigo Paz, ¿no? Ciudad de la que fue alcalde. Mira. Porque tiene mucho cuestionamiento por su gestión como alcalde de Tarija. Mira vos. ¿No? Ese es un dato a tomarlo muy en cuenta. Sí, claro. Entonces, esa atracción que hizo Lara tiene que ver con algo, el discurso de ir contra la corrupción de la policía, centralmente, él viene de la policía, como todos sabemos, pero la clase media en Bolivia estaba en esa bolsa de los indecisos. Era muy alta la votación de indecisos. Y a última hora optaron por el mal menor. La clase media decía, no con Tuto, no con Doria Medina, que ya los conocemos, y vamos por acá. Entonces, por el discurso, además de este capitán, este resultado, por el mal menor, con la esperanza de que tenga cierto barniz socialdemócrata y lo que sea, queda desfigurado cuando uno lee las propuestas que tiene Rodrigo Paz, que son exactamente propuestas neoliberales: achicar el Estado, privatización de las empresas, y toma una agenda de lo que fue la media luna, que es la descentralización profundizada. Esto quiere decir un esquema federal de gobierno, que siempre fue la propuesta de la media luna, cuyo motor general es la agroindustria de Santa Cruz. Claro. ¿No? Ese es el panorama, esa es la agenda que tiene digamos, si es que ganara el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? No olvidemos que el Partido Demócrata Cristiano fue el que engendró en su seno el MIR, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del cual fue presidente Jaime Paz Zamora y en el que deriva Rodrigo Paz. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese panorama, una rearticulación de lo que fue un partido socialdemócrata con mucha presencia en el sur, y que posiblemente también se haya rearticulado por la figura de el hijo de Jaime Paz Zamora, y muy ligado además a sectores, entre comillas, progresistas, ¿no? Antonio, nos estamos quedando sin tiempo. Muy interesante tus reflexiones. Seguramente antes del balotaje te vamos a llamar para ver cómo se están realineando las fuerzas, pero por lo que nos estás comentando no cabe duda que la historia no está terminada, que ese 21% de boicot de alguna manera está marcando un punto por lo menos de partida, y las intenciones de desarmar o desandar las reformas importantes que hizo el MAS durante 20 años, seguramente van a encontrar una fuerte resistencia. Así que ahí nos vamos a ver y nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias, y un último apunte. Sí. Veremos dónde van a ir los votos de Andrónico, claro, y de todos los que se decían bloque de izquierda en el balotaje. Va a ser interesante. Muchas gracias, Gustavo, y al equipo. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Abrazo grande. Conversamos con Antonio Val, el compañero periodista, analista político boliviano. Ha dejado pinceladas interesantes sobre la complejidad del proceso boliviano. Bien, vamos a ir una brevísima tanda, que la corrimos un poquito, y vamos luego al último bloque del programa. Radiográfica. 20 años.
20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radio Gráfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, y ahora sí, para encarar el último bloque, este último tramo del programa, ya tenemos en línea a un amigo de la Alameda, a Gustavo Moreno. Brevemente contarles que vamos a retomar el inicio del programa, la editorial que a su vez nos hacía Gustavo Vera al inicio del programa. Ya está en línea, Gustavo Moreno es abogado, es especialista en Derecho de Familia, actualmente es asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo del Fuero Porteño y en particular trabajó como abogado, como perito experto en la audiencia del caso Fornerón e hija versus el Estado argentino, a partir del cual Argentina fue sancionado por no tener hasta el día de hoy tipificado el delito de compra-venta de niños, niñas y adolescentes. Gustavo está al aire. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Una sola corrección nada más. En el caso Fornerón soy amicus curia, que soy como amigo del tribunal, si quiere decir eso. Corregido. Fui perito en otro caso donde fue condenada Argentina. Pero sí, participo del caso Fornerón como en la ejecución de la sentencia, que como bien han dicho se encuentra incumplida, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Mira, en estos días hay una serie que se está viendo masivamente en la Argentina y en toda Latinoamérica, que se llama En el Barro. Es una producción con muchas artistas conocidas de Argentina, una producción de Sebastián Ortega, que replica un poco la versión del Marginal, pero en una cárcel femenina, cuyo trasfondo consiste concretamente en la organización sistemática de la apropiación de bebés y niños para venderlos concretamente con fines de adopciones ilegales. Esto volvió a instalar fuertemente un tema que ya hace 13 años que la Corte Interamericana viene reclamando, que es la tipificación del delito de compra y venta, y aparte en un contexto agravado, digamos, porque ahora también tenemos una especie de festival de subrogación de vientres que tampoco está tipificado. Y bueno, la verdad que estamos frente a un escenario que es de vergüenza internacional en lo que respecta a la desprotección de bebés, niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo ves vos estos 13 años que han ocurrido? ¿Por qué no hemos logrado tipificar el delito a pesar de que pasaron más de 60 proyectos por el Congreso? Sí, no, el balance es muy malo porque Argentina está en un grave incumplimiento y me atrevo a decir que no son los 13 años, del caso Fornerón, donde Argentina fue condenada en el año 2012,
sino que la obligación convencional de Argentina es de que dictó la ley 25763, por la cual se aprobó en el año 2003 el protocolo facultativo de la venta de niños, prostitución infantil y utilización de los niños en pornografía, que imponía a Argentina legislar la obligación de la compra-venta destinada a la adopción. Fíjense que ya llevamos 22 años de incumplimiento y después fuimos condenados, como bien decís, en el caso Fornerón, con 60 proyectos, hoy con un proyecto que tiene media sanción del Senado, que a mi criterio lo he objetado, claramente en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados, pero bueno, que está ahí durmiendo. Yo espero que duerma un poquito más porque el proyecto es malo, pero acá lo que hay que tipificar penalmente es la apropiación de niños y niñas entregados para el emplazamiento como hijos de quienes los reciben, y como bien decís, el crimen organizado utiliza distintos institutos jurídicos del derecho a familia, la principal modalidad de la adopción, pero ahora apareció la gestación por sustitución, con una investigación muy interesante de los fiscales federales de Córdoba y también con una jueza federal que está interviniendo en la ciudad de Buenos Aires. Claro, con lo cual hay un mercado de niños y niñas que es escalofriante realmente. A esto le tenemos que sumar el decreto que sacó recientemente Milei, mediante el cual exime a las empresas de transporte y a la CNRT de tener que pedir la verificación, los documentos, digamos, cuando un niño sale del país con un adulto y lo deja solamente en manos del control migratorio, sabiendo que tenemos fronteras muy extensas y porosas, con lo cual la verdad que estamos frente a un verdadero mercado clandestino de niños prácticamente naturalizado, y además con dificultades para adopción legal que son extraordinariamente burocráticas, justamente para alentar el mercado clandestino. Con lo cual, mi conclusión, no sé qué opinás, Gustavo, pero a mí me parece que no es casualidad que 60 proyectos hayan rebotado. Incluso el malísimo proyecto de Lozada ni siquiera fue girado a diputados, porque en nombre de algunas consideraciones que tienen que modificar, hace un año que está durmiendo en el Senado. Sí, la verdad que el proyecto es malo en sí, más allá de su trámite parlamentario, porque hay un tema que por alguna razón que yo desconozco y prefiero seguir desconociendo, porque ya me atrevería a decir que hay alguna intencionalidad de algunos señores senadores o diputados que no tratan el tema no lo ven este tipo de apropiación como una trata, lo quieren manejar como una cuestión solamente de una violación de la identidad de los niños y niñas, cuando realmente es una cuestión de trata, como lo ha dicho la propia Corte Interamericana en el fallo Ramírez Escobar del año 2018, donde se condena a Guatemala, y claramente lo dice ahí. Eso me llama muchísimo la atención, y creo que hay intereses creados. Yo creo que claramente hay intereses creados en tratarlo como un delito menor, que no sea trata, y evidentemente esto va a beneficiar a intereses que obviamente son extrajurídicos y que tienen que ver con el crimen organizado. Sí, claramente lo que dice la Corte Interamericana en el fallo que mencionaste es que la sola cosificación y mercantilización de un niño es trata, con independencia de si hay fines o no de explotación. Y lo interesante, lo interesante, y con esto ahora te hago la siguiente pregunta, lo interesante es que esta serie, que hoy es furor en Argentina, lo que muestra es la complicidad de médicos, servicios penitenciarios, jueces, un gobernador, bueno, en fin, hay todo un entramado político, judicial, policial, en torno a la trama de un mercado clandestino de niños. Y también nos vuelve de vuelta la pregunta: ¿dónde está Loan? ¿Dónde está Lian? ¿Dónde están los 1.770 pibes que no se encuentran y que la búsqueda de paradero, digamos, no está dando ningún resultado? Y bueno, realmente creo que como sociedad tenemos que presionar fuertemente, la Iglesia tiene que presionar, las organizaciones de la sociedad civil también, para que este delito sea tipificado como corresponde, como un delito de trata, como un delito contra la vida, la libertad, la dignidad, y no solamente un delito de identidad, ¿no? Sí. Es realmente llamativo, porque la Procuraduría de Trata y Explotación, la PROTEX, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, año tras año, aumentan las denuncias de compra de bebé. Esto lo vemos del 2019 hasta ahora,
Y la verdad que el delito no se está tipificando, sobre todo el tema de la oferta, de la entrega, la recepción del niño y la intermediación o facilitación, que es acá donde aparecen tanto, y lo digo claramente, magistrados que están involucrados en este tema, como fue en algún caso la magistrada de Oberá, una jueza de Oberá, que fue denunciada por Telenoche Investiga. Aquellos que tenemos muchos años sabemos que Telenoche Investiga era un programa muy viejo, y también mucho más cercano, una jueza de Pilar, de Provincia de Buenos Aires, donde se la destituyó justamente por esto. Entonces acá hay jueces, hay abogados, abogadas, hay enfermeras, hay médicos que lucran con esto, cosifican al chico, lo comercializan, y lo peor de todo, que la compra-venta con fines adoptivos es solamente una modalidad de apropiación con una finalidad. En las apropiaciones tenemos un montón que tiene que ver con el caso Logan, con el 146 que ya está tipificado en el Código Penal de la Nación, pero que evidentemente este tema de los chicos es muy grave, que tiene muchas variantes, sobre todo para las edades en que se sustraen a los chicos o se apropian de los chicos, y las finalidades. ¿Cuándo se quiere establecer una finalidad? Para entregarlo como hijo, y ahí aparece la adopción y está apareciendo la gestación por sustitución. Con otras finalidades tenemos obviamente la sustracción de chicos y bueno, ya tenemos ahí una cuestión de trata, vaya a saber con qué fines, ¿no? Pero bueno, que son gravísimos también. Sí, claramente. ¿Y vos pensás que hay cambios que introducir respecto a los mecanismos de adopción legales o que son demasiado engorrosos deliberadamente para favorecer la clandestinidad? No, yo tengo postura y por ahí no tenemos que pensarlo, porque yo no sé si son realmente engorrosos los trámites. Acá tenemos, lamentablemente en Argentina, una cuestión que tiene que ver con la mayor demanda de adopción, que está cerca del 90% de las inscripciones en los registros adoptantes, son personas que quieren adoptar entre 0 y 4 años. Entonces, digamos que la demanda, no lo quiero llamar así, pero para que la audiencia lo tenga claro, la demanda son de personas que quieren adoptar niños entre 0 y 4 años. Sí. Y hoy tenemos chicos de 9, 10, 11 que están en hogares que se llaman niños sin cuidados parentales, que no los quiere adoptar nadie, porque en ese promedio la demanda de adoptantes es solamente del 30%, 40%. Entonces, como no hay tantos chicos para entregar en adopción, aparece un número negro, que es decir, bueno, vamos a buscar en esta cuestión niños chiquitos, porque yo por mi narcisismo, la gente tiene un fuerte narcisismo, desean adoptar un chico chiquito porque tiene esa cuestión de decir, bueno, lo voy a tener como hijo, y entra en la ilegitimidad. Esto pasó casi en el caso Fornerón. Hoy, lamentablemente, muchas de las parejas, diría que el 90% de las parejas, 80% quieren adoptar a estos chicos de 0 a 4, porque quieren sustituir por ahí, y legítimamente, ¿no?, el hijo biológico que no pudieron tener. Entonces siempre se elige chicos muy chicos, y obviamente no hay una oferta de niños tan chiquitos en el sistema legal. Los chicos, entonces aparece que estos chicos de 0 a 4 van al sistema ilegal, que es el número negro, donde algunos jueces, algunos abogados, algunas médicas empiezan a contactar a las madres, sobre todo en las provincias del norte, para poder entregar estos hijos, venderlos claramente, y que otros se los apropien como hijos siendo chiquitos. Es decir, la adopción tiene sus particularidades. Quizás nunca Argentina ha hecho una campaña de adopción de niños grandes. Hoy tenemos 3 núcleos duros de niños que tienen mucha dificultad para ser adoptados, que son los niños y niñas con discapacidad, los y las adolescentes, y los grupos de hermanos que no se quieren separar. Esos son los 3 grupos que tienen muchísima dificultad en la adopción. Hay niños y niñas y adolescentes en esta situación, pero es muy difícil adoptarlos porque obviamente las personas, ya sean solas o en pareja, no desean adoptar chicos que no sean por arriba de los 4 años, en su mayoría. No digo que no existan parejas o personas, pero claramente si uno mira las estadísticas del registro de adoptantes, va a ver que casi el 89% es de niños de 0 y 4 años, que la voluntad de los pretensos adoptantes.
Bien, te hago las últimas 2 preguntas, Gustavo. La verdad que es muy claro todo. La primera es, respecto a la Corte Interamericana, tengo entendido que se reservó el derecho de supervisión de lo que finalmente tipifique legalmente la Argentina. Nos gustaría que le expliques a los oyentes qué significa en la práctica esta cuestión. Sí. En la práctica significa claramente que la Corte Interamericana, cuando Argentina dicte, modifique su código penal y dicte el tipo penal, sancione este tipo de delitos, la Corte Interamericana va a decir si se adecúa o no a lo que ella falló. Con lo cual esperemos que no pasara un papelón, porque estoy seguro, creo yo, que si el Congreso Nacional aprueba el proyecto que viene desde el Senado, va a ser revisado por la Corte Interamericana y la Corte Interamericana va a decir que no se cumplen las previsiones que tomó en el caso Fornerón, obviamente. Sobre todo teniendo el caso Ramírez Escobar, que lo califica como trata, ¿no? Y la última pregunta, ahora se está debatiendo, la elección del defensor o la defensora de la niñez, de la nación, de los derechos del niño. Si este tema, el tema de subrogación de vientres, el tema de entrada y salida de niños del país, si estos temas están en la agenda hoy en el Congreso. No sé realmente, yo creo que no está. El tema de gestación por sustitución, hay varios proyectos de poder regularlo. Yo estoy a favor de la regulación. El tema es que en estos proyectos se meten, creo yo, y me hago cargo de lo que digo, muchos laboratorios, ¿no? Claro. Nadie quiere ser regulado para que ser controlado. Entonces me parece que a través de distintos posicionamientos que pueden ser académicos, los laboratorios están haciendo lobby justamente para regularlo de una forma donde haya poco control, ¿no? Esto por un lado. Y después, en cuanto a la elección del defensor o defensora, creo que este debería ser un tema del defensor y defensora y debería ser parte de lo que resta de este procedimiento de selección. La comisión bicameral debería indagar en esto y saber claramente cuál va a ser el posicionamiento del próximo defensor o defensora y marcárselo, porque también es una obligación del Congreso, ¿no? Es decir, porque el Congreso está en deuda y debería marcárselo al defensor también que se ha designado. Claro, difícil que el Congreso le marque la agenda cuando ni siquiera el propio Congreso cumple con las disposiciones de la Corte. Pero bueno, seguiremos presionando y seguiremos militando para que exista esta legislación. Te agradecemos mucho, Gustavo, muy claro para toda la audiencia y seguramente te volveremos a entrevistar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto como siempre. Buena semana. Gracias. Muy bien, ha pasado Gustavo Moreno, él es asesor tutelar hoy de Cámara, hablando sobre esta cuestión que fue nuestra editorial, la falta de tipificación del delito de compra-venta de niños, niñas y adolescentes, y me pareció interesante también poder abordar esta cuestión de la adopción, ¿no? Porque ciertamente yo sigo mucho el tema. Primero, un niño no es un juguete, todo niño, niña, adolescente en situación de adopción necesita y tiene el derecho a crecer en familia, y las únicas campañas que yo veo y sigo y colaboro de adoptar niños grandes lo hacen asociaciones civiles que tienen que ver con familias que lo han hecho, ¿no? Así que bueno, también eso me parece algo importante. Agradecemos mucho a Male Coelho en la operación. Nos vemos el próximo lunes por Radiográfica, compañeros. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. APLA, Asociación de